Y que no nos vaya a agarrar las carreras, compañeros. Y bueno, el tema que vamos a empezar a desarrollar, compañeros, se llama las fuentes del derecho. Muy bien. Y cuando hacemos referencia a una fuente, señalamos un lugar donde brota, un lugar donde emana, un lugar donde nace el derecho. Esa es la interrogante que tenemos que resolver a continuación, compañeros. La fuente del derecho, entonces, es nuestro tema, compañeros. Y empezamos con una frase de Joseph Addison, que dice: lo que la escultura es a un bloque de mármol, la educación es para el alma. Muy bien. Perfecto, compañeros. Iniciamos entonces con el desarrollo temático de esta primera, de este tema. Esta es una fuente. Vamos a verla. Compañeros, aquí tenemos unas pequeñas estructuras rocosas. Aquí déjenlas dibujo, aquí las tenemos abajo. Sobre estas estructuras rocosas hay un manantial que brota. Este manantial que brota da nacimiento al derecho. Este manantial se encuentra integrado por varios elementos como fuente del derecho. Fuentes reales, fuentes históricas y sobre todo las fuentes formales. Si yo quiero conocer de la ciencia del derecho, tengo que saber cómo nace el derecho. Si no, definitivamente no puedo llegar a un buen objetivo, compañeros. No puedo llegar a una conclusión adecuada. Por eso conocemos las fuentes. En esta unidad hay muchos temas que desarrollar, compañeros. El principal son las fuentes del derecho, pero por supuesto que sabremos cómo funciona la clasificación jurídica, estudiaremos la jerarquía de normas, o también llamada pirámide de Kelsen, cómo se crea la ley,
Acuérdense que la magistrada al inicio de esta sesión nos habló del procedimiento. Vamos a verlo para que ustedes lo conozcan. ¿Qué es la jurisprudencia y cuáles son los principios generales del derecho? Muy bien. Compañeros, hay un tema que ya desarrollé de forma muy detenida cuando hablamos de la teoría tridimensional del derecho. Ya hablamos del hecho social. Si hacemos referencia a las fuentes reales, tendríamos que hablar o hacer una relación con el hecho social. Los fenómenos sociales, las necesidades, los objetivos, los propósitos, el conflicto en ese conglomerado social que propicia el surgimiento de una norma. ¿Recuerdan el caso Campo Algodonero que mencionamos en Ciudad Juárez, Chihuahua? La cuestión de que estas personas salían de trabajar de la maquila y después desaparecían y no se volvía a saber nada de ellas. Esta cuestión es el fuente real. Propició el surgimiento de normas jurídicas para tratar de erradicar esa problemática. Tratar de que ocurriera, pues es otra cosa. ¿Se entiende, compañeros? Ok, bien. Las fuentes históricas, compañeros, devienen del estudio de los antecedentes de la norma. Compañeros, tenemos que entender el origen de la norma, acudir a cómo surgió. Muy bien. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la Constitución, bueno, antes de continuar, déjame ver. Magdalena, ¿tienes alguna pregunta? Te escucho, por favor. ¿O fue del anterior? Te escucho. Fue del anterior, gracias. Ok, sí, Jackie Domínguez. Sí, licenciado, respecto a las fuentes reales, dice que habla sobre los fenómenos sociales, ¿no? Ajá. Entonces, un fenómeno social podría ser como los de LGBT, el movimiento del LGBT, en el cual ya hay como un apartado que forjaron que debían de tener, bueno, hay como un apartado de leyes para ellos que no deben de ser discriminados y todo eso, eso también tiene que ver ahí. Exactamente. La lucha por los derechos de la comunidad LGBT, pues nació como un fenómeno social, que a final de cuentas, afortunadamente, ese fenómeno social se reconoció en la ley y se le reconocen ciertas prerrogativas, se le reconocen ciertos derechos, pero todo empezó como un movimiento, como un fenómeno social. ¿Sí, Jackie? Sí, licenciado. Muy bien. Gracias. A sus órdenes. Muy bien. Compañeros, fuentes históricas. Por ejemplo, si yo me voy a estudiar la Constitución, pues bueno, esta data de 1917. Y bueno, la última reforma la tenemos en el 2021. Es decir, es una norma que se viene constantemente adecuando. Pero yo, por ejemplo, tendría que conocer el aspecto histórico de la Constitución de 1857 y asimismo hacer referencia a las reformas de 1843 y a la reforma de 1847, hablar de las leyes constitucionales de 1836, remitirme a la Constitución de 1824 y partir del Acta de Independencia de México del año de 1821 para conocer el antecedente de nuestra norma fundamental. Recurro a todo su aspecto histórico para comprender por qué es así la Constitución que nos rige el día de hoy. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Y bueno, la principal fuente del derecho a la cual se le dedica más tema de estudio son las fuentes formales, procesos de creación de la norma jurídica. Y dentro de las fuentes formales del derecho, nosotros hablamos de
compañeros, de la ley como la principal fuente del derecho. Ahorita mencionamos qué debemos entender por ley. Otra de las fuentes del derecho es la costumbre, ¿sale? La costumbre jurídica. También mencionamos, compañeros, el tema de la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Muy bien. Ok. Esas son las principales fuentes del derecho que nosotros vamos a estudiar a lo largo de toda esta sesión. Cuando hablamos de la ley, destacamos lo siguiente, compañeros, como una de las principales fuentes del derecho. Entonces, la ley es la voluntad soberana. El soberano es el pueblo. El soberano elige un órgano facultado. A nivel federal, Congreso de la Unión, conformado por dos cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien. Diputados y senadores. Además, con la aprobación del presidente de la República. Muy bien. Se sigue un procedimiento legalmente establecido para la creación de la ley. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la ley, esta es su naturaleza, es la voluntad del pueblo que lo va a hacer por conducto de un órgano facultado, que es el Congreso, compuesto de diputados y senadores, con aprobación del presidente de la República, siguiendo un procedimiento legalmente establecido. Eso es la ley. Ahorita señalamos cómo se jerarquiza y cómo se conforma, cómo se crea la ley. ¿Vamos bien? La costumbre jurídica se va a componer de dos elementos. A ver, atención, ¿eh? Si solamente habláramos de este elemento, eso no sería una costumbre jurídica. A ver, compañeros, me levanto todos los días a las 5 de la mañana y salgo a correr. ¿Eso es costumbre jurídica? No, esa es una costumbre, nada más. ¿Se entiende? Ah, pero si esa costumbre, si esa conducta reiterada, una comunidad la considera de cumplimiento obligatorio, entonces ahora sí hablamos de costumbre jurídica. ¿Sale? Imaginen, hay algunos estados que, por ejemplo, tienen unos cruces así, miren. Aquí está un camino y aquí está otro. La obligación en estos cuatro altos es que los automóviles tienen que hacer alto total y de alguna manera pasa uno, pasa otro, pasa uno, pasa otro. ¿Se entiende? Posiblemente no se establezcan en un reglamento, pero es una costumbre que se considera de cumplimiento obligatorio en esa ciudad, en ese municipio, en esa comunidad. ¿Sale? Entonces, la costumbre jurídica tiene dos elementos. La conducta reiterada y la obligatoriedad. Muy bien. ¿Se entiende? Ok. Muy bien, compañeros. La jurisprudencia. No voy a decir cómo se crea porque eso va a ser objeto de la continuación de esta unidad. Solamente diremos que la jurisprudencia es emanada
de resoluciones judiciales, ¿sale? Son realizadas por órganos jurisdiccionales que están facultados. La jurisprudencia resuelve lagunas. Las lagunas son las omisiones a la ley. La jurisprudencia resuelve antinomias. Cuando más de una norma se aplica a un caso concreto. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Resuelve lagunas, resuelve antinomias. Y son interpretaciones emanadas de los órganos jurisdiccionales. Ahorita les digo qué órganos están facultados para la creación de jurisprudencia. Muy bien. La doctrina, abogados, es lo que realizamos en la academia. Opiniones de los estudiosos sobre un tema en particular de derecho. Atención, la jurisprudencia sí obliga. La doctrina, no. La doctrina es una mera opinión. ¿Se entiende? No vincula, no obliga. La jurisprudencia sí. ¿Por qué obliga? Porque emana de órganos jurisdiccionales que están facultados para la creación de jurisprudencia. Y estas opiniones solamente son de estudiosos del derecho. Muy bien. Ok. Solamente son de estudiosos del derecho. Los principios generales del derecho que constituyen el antecedente del derecho natural y que son el espíritu de la ley. Pongo algunos ejemplos. Nadie puede hacer justicia por propia mano. ¿Sale? Otro. Nadie está obligado a lo imposible. El que afirma está obligado a probar. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Estos principios se encuentran reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución y en particular en su último párrafo podemos encontrar lo siguiente, para que ustedes vayan haciendo su referencia correspondiente. Artículo 14 de nuestra Constitución nos dice, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. ¿Sale? Esas máximas jurídicas. Lo que tienen que ponerle más atención, compañeros, es a la ley y es a la jurisprudencia, que es donde vamos a requerir un poco más de análisis. César, no sé si tengas alguna pregunta. No. ¿No? ¿Todo bien? Está bien. Ok. Está bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, compañeros? Bien. Lo primero. Sí, perdón. Sí, dígame, por favor, abogado. Aldo Yáñez, en los principios generales del derecho, ¿podría especificarme un poco mejor la definición? Porque sí me quedó muy limitada. Ok. Los principios los puede encontrar usted en la propia ley o a través de la interpretación los va a encontrar. ¿A qué me refiero? Sobre todo son los antecedentes de derecho natural que contienen la norma. Como le mencioné, nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué significa? Aldo, si es un tema que no tiene elementos normativos, no tiene elementos lógicos de cómo demostrarlo, no está obligado usted a lo imposible.
Por ejemplo, que usted tenga un ingreso mensual de 5,000 pesos y yo lo quiera condenar a que me pague 150 millones de pesos, pues evidentemente no tiene usted la economía para que cumpla con esa sentencia. No está obligado usted, pues, a cumplir con ella porque es imposible para usted esa pena que le han impuesto. Nadie está obligado a lo imposible. Sería como un sinónimo de la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Eso sería otra máxima del derecho, exactamente. Okay. Otro Sí, principio general. Por ejemplo, decir, oye, ese que Aldo no sabía que estaba, que estaba vulnerando una ley. Pues ni modo, Aldo, tú ignorabas la ley, pero eso no exime de que tú la cumplas. Ese es otro principio general del derecho. ¿Sí, Aldo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, levantaron la mano. María del Carmen. Sí, buenas tardes. Sí. Como comenta el compañero, no sé si se pueda citar el ejemplo, que es cuando dentro de un matrimonio pues ya se rompe y se hace el proceso del divorcio y luego pues hay hijos. Entonces en este caso el varón pues le ingresan una demanda por alimentos y pues realmente si se ve el sueldo que él tiene y lo que le está pidiendo la autoridad por los hijos que tuvo ese matrimonio, pues también no puede quedarse sin nada, porque entonces ¿de qué va a vivir? No sé si se pueda citar ese ejemplo, maestro. Claro que sí, seguimos con la misma referencia que nadie está obligado a lo imposible. A final de cuentas, pues, esta persona percibe mensualmente 5,000 pesos y el juez lo quiere condenar a 10,000 pesos de pensión alimenticia, pues evidentemente no podrá cumplirlo. ¿Se entiende, compañeros? Y seguimos con esa misma referencia. No puede cumplirse porque está impedido. En todo caso, el juez debió haber fijado una pensión más acorde con la posibilidad del deudor alimentario. ¿Se entiende, compañeros? Sí, porque lo dejaría en estado de indefensión, ¿no? Sí, lo dejaría sin el mínimo vital. No, pues, no tendría como morirse ni para subsistir. O sea, en ese caso, pues de acuerdo a las necesidades tanto del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor alimentario. ¿Sale? Ok, como dice César, tiene que ser proporcional, ¿verdad? Y tener un mínimo vital. Muy bien, compañeros. Ok, bien. Vamos a hablar de cómo se crea la ley y vamos a regresarnos con la jerarquización de la norma. Primero les platico cómo se crea la ley, compañeros. Aquí está. El proceso de creación de la norma. Y ahorita regresamos a la jerarquización de la norma en la famosa pirámide de Kelsen. Muy bien. Proceso legislativo. Paso número 1. La iniciativa. Muy bien. ¿Quién puede presentar iniciativa para la creación de la ley? La iniciativa va a ser presentada por el presidente de la República. También podrá presentarlo el Congreso de la Unión por las cámaras que lo integran. La de diputados, la de senadores. Deberá ser presentada por los congresos locales y también puede ser presentada por una iniciativa popular. ¿Sale? Entonces, esos son los que pueden presentar iniciativa. Presidente de la República, Congreso de la Unión, diputados y senadores, congresos locales o iniciativa popular. ¿Sale? El primer proyecto que se presenta, compañeros, se le llama el proyecto de ley.
La cámara que conoce de este primer proyecto se llama la cámara de origen. ¿Vamos bien? Si la cámara de origen aprueba el proyecto de ley, pasa a un segundo nivel con la discusión. La cámara que conoce en esta fase del proyecto de ley se va a llamar cámara de revisión. Muy bien. Si no estuviera de acuerdo la cámara de revisión, la regresará con sus observaciones a la cámara de origen y la volverá a discutir. ¿Se entiende, compañeros? Si estuviera de acuerdo, la pasará para su aprobación con el presidente de la República. Si el presidente de la República no está de acuerdo, lo va a regresar a través de su derecho de veto y lo regresará a la Cámara de Revisión y a su vez a la Cámara de Origen con las observaciones de el presidente de la República. Muy bien. Si el presidente de la República estuviera de acuerdo, la sancionará y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Todo esto es el paso que tenemos que dar para la creación de la norma. La cuestión cambia si se trata de una reforma constitucional. Porque, compañeros, si ese fuera el caso, aquí, después del paso número 2, iría un paso número 3 antes de que llegara con el presidente de la República y sería la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. Además de que acá y acá debe ser aprobada por 2/3 partes de los miembros presentes. Ese sería el cambio en el caso de una reforma a la Constitución. Muy bien, compañeros. Muy bien. Esto lo establece el artículo 135 de nuestra Constitución. Bien. El siguiente tema se le atribuye a Hans Kelsen, aunque la realidad, compañeros, es de que esto es obra de uno de los alumnos de Kelsen y sobre todo se trató de utilizar para la explicación de la jerarquización de la norma. Artículo 133 de nuestra Constitución. Nos dice lo siguiente, por favor. Vámonos al 133. Decimos, ahí voy, ¿eh? Ok. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Vale? Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la norma suprema de conformidad con el artículo 133? El artículo 133 de la Constitución nos dice que será la Constitución, las leyes emanadas del Congreso de la Unión y los
tratados internacionales. Muy bien. Ok. Pareciese que no habla de una jerarquización. La jerarquización como tal tiene que ver con criterios emanados de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la cúspide, fuera de derechos humanos, compañeros, tendríamos a la Constitución, la norma suprema, la que se encuentra hasta la cabeza. Abajo de la Constitución, por criterio de la Corte, tendríamos a los tratados internacionales. Si fuera un tema de derechos humanos, los tratados internacionales se encontrarían a la par de la Constitución, pero siempre que hablemos de derechos humanos. ¿Sale? Abajo tenemos a las leyes generales, que son de aplicación, son normas emanadas del Congreso de la Unión y son de aplicación concurrente entre la Federación, los estados y los municipios. ¿Sale? Son concurrentes. Ejemplo, Ley General de Salud. Ejemplo, Ley General de Educación. ¿Sale? No lo confundamos con las leyes federales, porque en las leyes federales son de aplicación para las autoridades federales o para aquellas áreas que se encuentren bajo la administración de la autoridad federal. Nada más. ¿Vamos bien? No es lo mismo que en las normas generales, porque en las normas generales hablamos que las normas son concurrentes para federación, estados y municipios. Y en este caso solamente hacemos referencia de las autoridades federales. Muy bien. Aunque tanto las leyes generales como las federales emanan de el Congreso de la Unión. Muy bien, compañeros. Ok. Abajo de las leyes federales tendríamos nosotros, compañeros, a las leyes locales. Y si queremos ser muy estrictos con las leyes locales, tendríamos que también hay jerarquías aquí. Hasta arriba en las leyes locales se encuentran con la Constitución local y abajo con las leyes locales. ¿Sale? Emanadas de sus congresos locales. Después tenemos los decretos, que son actos administrativos que emanan del presidente de la República y que emanan de los gobernadores del estado. Los reglamentos, que también emanan de las autoridades ejecutivas, pero que en este caso complementan una o interpretan una ley. Muy bien. Y hasta abajo tenemos las normas individualizadas que vamos a llamar nosotros como las sentencias. ¿Sale? Solamente aplican para las partes que se encuentran involucradas en un conflicto en particular. Muy bien. Compañeros, hay algo que no menciono acá. La jurisprudencia. Porque la jurisprudencia la tendríamos que ver como integradora de la siguiente manera. Ya mencionamos Constitución hasta arriba. Después, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales,
las leyes locales, tenemos también las circulares, tenemos los reglamentos, ¿sale? Y tenemos las normas individualizadas o también conocidas como sentencias. Muy bien. Creo que todo hasta este punto está muy claro. No merece un mayor comentario, compañeros. La jurisprudencia, al ser integradora, va a encontrarse en toda esta pirámide, integrando, complementando, resolviendo lagunas, resolviendo antinomias. Para eso se ocupa la jurisprudencia. Muy bien. Creo que Antonio, ¿tienes una duda? Te escucho, Antonio, por favor. Ahorita en el orden que nos estaba dando, después de las leyes locales, puso usted decretos y después reglamento, ¿correcto? Ajá. Y en el material que nos proporcionaron, viene primero reglamentos, después de leyes locales. Y luego los decretos, ¿no? Ah, entonces, a mí se me hacía lógico esa parte, leyes federales, locales, después reglamentos que regulan esas leyes y bueno, ya después los decretos. Pero Sí. aquí ahorita nos acaba de dar otra orden. Sí, bueno, al final de cuentas, fíjese que ¿Cuál sería? en este sentido creo que la interpretación más adecuada que tendríamos que dar es, como viene en su material, el tema de los reglamentos y después los decretos. Porque al final de cuentas los reglamentos tienden a complementar una ley, tienden a interpretarlo, ¿sale? Y abajito de ellos tenemos a los decretos, que es una disposición, pues, que como tal emana de una facultad que tiene directamente el Ejecutivo. Ok, gracias. Sí, muy bien. Compañeros, la regla se rompe en los derechos humanos. Si hacemos referencia a los derechos humanos, no hablamos de una pirámide, hablamos de un bloque de constitucionalidad. ¿Sale? En el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el artículo primero de nuestra Constitución es muy claro de cómo tenemos que entender a los derechos humanos. Dice el párrafo primero: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que se encuentren tanto reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales. ¿Sale, compañeros? Ok. Así como las garantías para su protección, en cuyo caso no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que esta Constitución establece. Si hablamos del bloque de constitucionalidad, compañeros, tenemos que entender que en este bloque vamos a aplicar la norma que más favorezca a los derechos humanos, aplicando dos principios: el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Pero recuerden, compañeros, aquí no hay jerarquías, aquí hay interpretación, aquí hay ponderación y siempre vamos a preferir la aplicación de la norma que más favorezca a la persona. Cuando hagamos referencia al tema de derechos humanos. ¿Sale? En derechos humanos, rompan la pirámide normativa y hablemos del bloque de constitucionalidad y aplicamos la norma que sea más favorable. Fuera de los derechos humanos, sí seguimos hablando de la jerarquía de la norma. ¿Se entiende, compañeros? Ok.
Muy bien. Pues bien, compañeros, esta es una primera parte. Ahorita que continuemos después del receso, vamos a hablar de las otras fuentes del derecho, como es el tema de la jurisprudencia. Hablaremos cómo se integra la jurisprudencia y bueno, continuaremos con el tema de la clasificación de la norma. Muy bien. Ok. Espero que los puntos que vamos viendo hasta aquí estén claros, compañeros. Ya prácticamente son las 2 de la tarde con 38 minutos. 2:36, bueno, ya 2:38 prácticamente, como nos comentó el maestro Alberto. Tenemos una hora de comida, es decir, a las 3 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la Ciudad de México. Vamos a continuar con su primera asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo temático que venimos explicando. Voy a compartirles un pequeño video, compañeros. Un consejo que Don Quijote de la Mancha le hace a Sancho Panza cuando se convierte en gobernador de la ínsula. Espero que lo disfruten porque tiene que ver mucho con el tema de las leyes, con el tema de la justicia. Espero que lo disfruten, compañeros. Vamos a continuar. Permítanme, déjenlo abro. Ok. Ahora sí. Vamos a continuar. Gracias. Iniciamos. Del capítulo 42 de la segunda parte, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. Sancho, hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco,
que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. Bien, un consejo pues muy atinado para Sancho Panza, que se convertiría en gobernador de una ínsula, y bueno, sobre todo la implicación tan importante que tiene que ver con el tema de la justicia, compañeros. Muy bien. Bien, compañeros, pues vamos a hacer otra pequeña actividad. Espero que me vayan siguiendo, compañeros. Esta actividad tiene que ver con un tema llamada pausa activa. Nos quedamos, compañeros, en el punto de que terminamos la jerarquización de la norma. Ya hablamos también del proceso legislativo, hablamos de las fuentes del derecho y vamos a iniciar con el tema de la jurisprudencia. Muy bien, recuerden que es emanada de los órganos jurisdiccionales y tienden a completar lagunas, es decir, omisiones de la norma, y a resolver antinomias. Muy bien, los órganos jurisdiccionales facultados para crear jurisprudencia son los siguientes. Órganos facultados. Vamos a encontrar, compañeros, en primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Después, vamos a encontrar a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En materia electoral, vamos a encontrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala principal y asimismo las salas regionales. Encontraremos también a los tribunales colegiados de circuito. Y bueno, se supone que también tendríamos, entre comillas, a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, los órganos quienes crearían jurisprudencia. Muy bien. La obligatoriedad de la jurisprudencia va en el sentido de cómo colocamos los órganos facultados. En primer lugar, la jurisprudencia de la Corte sería obligatoria para todos los órganos inferiores. La de la sala sería para todos, con excepción de el Pleno. La del Tribunal Electoral solamente aplica en materia electoral, nada más. Y la de los tribunales colegiados de circuito en su respectivo circuito judicial y no para los superiores. Muy bien. Nuestro país, compañeros, se divide en 32 circuitos judiciales. No tiene que ver con la distribución geográfica de nuestra República Mexicana, para que no se me vayan a confundir, ¿vale? Pero atención, cada circuito judicial, amigos, va a estar conformado de la siguiente manera. Ok.
Entonces tenemos una distribución de 32 circuitos judiciales. Muy bien. Cada circuito judicial tiene tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. ¿Sale? Hay un órgano que resuelve jurisprudencias dentro de cada circuito judicial. Este órgano vamos a llamarlo como los plenos de circuito. Muy bien, compañeros. Cada circuito judicial. Entonces recordemos, la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito solo lo obliga dentro de su respectivo circuito judicial. Muy bien, compañeros. Ok. Ya vimos cuáles son los órganos encargados de crear la jurisprudencia. Recuerden un tema. Es importante conocer cómo funciona el Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial, compañeros, va a encontrarse integrado de la siguiente manera. Atención, por favor. ¿Ok? Muy bien, aquí voy. Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Ya mencionamos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno y las salas. El Pleno se encuentra integrado por 11 ministros. Uno de ellos será su presidente. Y tenemos dos salas. Una sala que conoce de asuntos civiles y penales y otra sala que conoce de asuntos laborales y administrativos. Muy bien. Un órgano especializado en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una sala principal en la Ciudad de México que funciona todo el año y 5 salas regionales que solamente actúan durante procesos electorales. Una se encuentra en Monterrey, otra se encuentra en Guadalajara, otra en Toluca, otra en Jalapa y otra en la Ciudad de México. Muy bien. Tribunales de circuito, colegiados y unitarios. Juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Así se encuentra integrado el Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Ahora, recordemos el tema de la jurisprudencia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de la jurisprudencia? Hay dos tipos de jurisprudencia que tomemos en consideración. Muy bien. Una jurisprudencia que vamos a llamar nosotros como jurisprudencia nacional. Voy a borrar esto y voy a colocar lo demás. Jurisprudencia. La jurisprudencia nacional
y la jurisprudencia internacional. En este caso emana de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Que es vinculante y que es obligatoria. Muy bien. Dentro de la jurisprudencia nacional, señalamos que esta colma lagunas. ¿Sale? Omisiones a la ley. Resuelve antinomias. ¿Qué es una antinomia? Si existen varios preceptos jurídicos que regulan un acto de diversa forma, la jurisprudencia señala cuál precepto se va a aplicar. Y otra cuestión, interpreta la norma. ¿Sale, compañeros? Esto es un tema muy importante. Inclusive los abogados, cuando presentamos una demanda, muchas veces nuestro aparato crítico importante es el tema de la jurisprudencia. Por eso tenemos que conocerlo. Muy bien. ¿Cómo se crea la jurisprudencia nacional? Vamos a destacar las siguientes formas de crear jurisprudencia. Aquí vamos. Jurisprudencia. Una, por reiteración de criterios. Otra, por contradicción de tesis. Otra, por sustitución. Otra, por resolución de controversias. Constitucionales. Otra, por resolución de las llamadas acciones de inconstitucionalidad. Otra, por la declaratoria general de inconstitucionalidad. Bueno, entonces la otra es por la declaratoria general de inconstitucionalidad. Muy bien. En general, solamente fortaleceré estos tres tipos de jurisprudencia. Y a lo mejor mencionaré hasta cierto punto un poco de las otras, pero lo que me interesa es que me entiendan en estas tres jurisprudencias que voy a señalar. Muy bien. La primera, jurisprudencia por reiteración de criterios. 5 criterios en un mismo sentido, sin ningún criterio en contrario. Pongan mucha atención al esquema que voy a presentar a continuación, por favor. Atención. Decimos lo siguiente. Compañeros, emanadas del mismo órgano jurisdiccional. 5 resoluciones en el mismo sentido. ¿Sale? 5 en el mismo sentido, sin tener ninguna en contrario. Creamos un criterio jurisprudencial por reiteración de criterios. Si en el último cambiara de criterio, ya no creamos la jurisprudencia.
5 criterios en el mismo sentido por el mismo órgano jurisdiccional. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes quieren, es un ejemplo hipotético, pero bueno, puede presentarse. 2012, por ahí, ya la Corte hizo una interpretación respecto a la constitucionalidad del uso de marihuana con fines lúdicos. ¿Vale? Primer criterio, no crea jurisprudencia. Segundo criterio, vuelve a fortalecer la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. 2018, se vuelve a establecer el mismo criterio. 2020, nuevamente lo tiene. Para que sea jurisprudencia obligatoria, requerimos un quinto criterio. Si en el quinto la Corte dijera no, ya no se formó la jurisprudencia. Los criterios que no forman jurisprudencia se llaman, anótenlo por favor, tesis aisladas. ¿Sale? ¿Vamos bien, abogados? Muy bien. Entonces, es importante su proceso de creación y ustedes tienen que conocer cómo funcionan estos procesos. Siguiente forma de crear jurisprudencia, la de reiteración de criterios. Aquí vamos. Lick, una pregunta, ¿cómo se llamaba? ¿Tesis qué, perdón? Aislada. Muchas gracias. Cuando ya es jurisprudencia, la van a encontrar como tesis jurisprudencial. Muy bien. Le agradezco mucho. Ok, muy bien, a sus órdenes. Compañeros, verificamos la otra forma de crear jurisprudencia. La jurisprudencia por contradicción de tesis. Criterios discrepantes entre la jurisprudencia de las salas, de los plenos, de los tribunales colegiados de circuito. ¿Cómo está eso? Pongamos un ejemplo. Un tribunal colegiado de circuito del Estado de México sostiene un criterio jurisprudencial que se contrapone con un criterio de un tribunal colegiado de circuito de Jalisco. 2 criterios jurisprudenciales completamente distintos. Queremos dotar de seguridad jurídica. ¿Cuál criterio prevalecerá? ¿Sale? Si las dos son jurisprudencias, una de ellas prevalece, una, bueno, deja de tener efectos y el otro criterio va a prevalecer. Muy bien, compañeros. Ok. Primer ejemplo, por favor. Aquí vamos. Aquí va. Contradicción de tesis entre 2 jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de distinto circuito judicial. ¿Sale? Les mencionaba Edomex y Nuevo León. ¿Cuál criterio prevalece? En este caso, las salas de la Suprema Corte de Justicia nos dirán qué criterio queda sin efectos y establecerá qué criterio prevalece. Muy bien. Ok.
colegiados de distinto circuito judicial. Muy bien. Seguimos. Tribunales colegiados de circuito del mismo circuito judicial. Los dos del estado de Puebla. ¿Quién va a resolverlo? ¿Los plenos de circuito? Exactamente. Los plenos de circuito. De ese circuito judicial. Determinarán qué criterio queda sin efectos y qué criterio va a prevalecer. Bien, abogados. Ahora, la de las salas de la corte. Las salas de la corte tienen criterios que se contraponen, que se confrontan. ¿Quién va a resolver? Ahora será Presidente de la ¿no? La el Suprema pleno Ajá. de la Los plenos Suprema. de la Suprema Corte. Exactamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá qué criterio queda sin efectos y qué criterio va a prevalecer. ¿Vale? Bien, ustedes van a encontrar, porque así se llaman ese tipo de jurisprudencias, jurisprudencias por contradicción de tesis. Así las van a localizar. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Profe, Abogados. Sí, Wendy. Sí, claro. Buenas tardes. A mí no me queda claro esa parte de jurisprudencia. A ver, la jurisprudencia ya hemos visto. Interpreta, resuelve lagunas, resuelve antinomias. El tema que confronta a ustedes es la contradicción de tesis, ¿verdad? Ok. Dos criterios que son jurisprudencia. ¿Sale? Pero esos dos criterios se contraponen entre sí. Se confrontan. ¿Sale? ¿Cuál va a prevalecer? En esta situación, hablamos de la contradicción de tesis. Una continuará y el otro criterio ya no va a permanecer. Ya no será jurisprudencia, porque este criterio es el que se mantiene vigente. Por eso hablamos de cómo se resuelven las contradicciones. Y recuerde, colegiado de Puebla contra colegiado de Nuevo León serán las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dirá cuál prevalece y cuál queda sin efectos. ¿Sale? Colegiados del mismo circuito será por conducto de los plenos de circuito. ¿Sale? Jurisprudencias de salas de la Corte ahora será resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Muy bien. Rubén, te escucho, por favor. Perdón, sí, profe, ¿me escucha? Uh-huh. Ok, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una tesis total a una tesis genérica? No, a ver. Si usted me habla de una tesis aislada, no estamos formando todavía criterio jurisprudencial, ¿eh? Todavía no. ¿Puede dar un sentido de orientación? Sí. ¿Sale? Pero no ejemplo, es obligatoria, ¿eh? No obliga. Eso lo entiendo. Es una tesis aislada, es como un criterio. Pero, por ejemplo, digo, yo en la práctica, igual por estudio también,
yo entro al ordenamiento de la consulta de tesis en Jurislex. Digo, como consejo, yo no entiendo por qué me divide entre tesis totales y tesis genéricas. ¿Usted me podría explicar eso? Ok, tesis totales y tesis genéricas. Muy bien. Es una consulta en Jurislex, ahí donde podemos consultar temas de constitucionales, amparos civiles, fiscales y todo eso. Sí, incluso del semanario judicial de la Federación, en la cual verificamos un tema de la jurisprudencia. Correcto. Muy bien. Yo lo que le podría decir en ese sentido, si hablamos de la jurisprudencia, y si me refiero a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos de esta frente a las demás autoridades, pues vinculan, obligan. Si la Corte lo dijo, hablamos de la vinculación que existe entre las demás autoridades. ¿Sale? La cuestión cambia, por ejemplo, si me dijera que es de un tribunal colegiado de circuito, porque aunque sea jurisprudencia y usted la quiere aplicar en otro circuito judicial, pues nos encontraríamos con un tema. ¿Vincula? Le diría que no. De acuerdo. ¿Sabe qué es lo que generaría, abogado? Pudiese generar un criterio orientador. Pero usted, como órgano jurisdiccional de Nuevo León, y si yo le cito una jurisprudencia del Estado de México, pues usted diría, pues muy bonito criterio, pero no me obliga. Es un tribunal colegiado del Estado de México, sí, posiblemente tenga un buen criterio de interpretación y lo podré tomar en consideración, pero no me obliga. Abogado, y si le presento de la Corte, ¿qué haría usted como órgano jurisdiccional? Lo vincula, lo obliga, es total. Okay. ¿Sí? Excelente. Muy bien, por eso hay que tomar en consideración ello. Si es de la Corte, pues entonces ese es el punto principal. Creo que hay un punto importante que hablar de la jurisprudencia. Si señalamos en qué casos se tiene que utilizar la jurisprudencia o en qué casos la Corte, los tribunales colegiados deberían entrar a un análisis jurisprudencial. Pero también se llega al extremo de que toda la norma, se quiere interpretar. Y a veces lo que hace el Poder Judicial es lo siguiente: le da un sentido completamente distinto a la norma, donde no requiere interpretación, lamentablemente a veces se sobreinterpreta. No lleguemos al punto que la Corte legisle, porque ya prácticamente estamos entrando en esa fase. La Corte le da un sentido distinto a lo que la norma dice. Y atención, porque hay otros dos criterios que voy a señalar. Cuando la jurisprudencia, para empezar, compañeros, es lo siguiente, compañeros. Ahí va. Atención. La jurisprudencia, entiéndanlo así, compañeros. La jurisprudencia, hasta cierto punto, se invoca y tiene efectos relativos. Las partes que solicitan la aplicación de esa jurisprudencia. Nada más, para las partes involucradas en un conflicto, ¿sale? Pero a veces la jurisprudencia tiene efectos generales. ¿Ello qué significa? Que esta jurisprudencia, abogados, aplica y vincula a todos. Efectos erga omnes, aunque no hayan tenido nada que ver con la controversia. ¿Cuáles son los casos de esta jurisprudencia con efectos generales? Bien. Declaratoria general de inconstitucionalidad. Primera de ellas. Voy a tratar de ser muy claro de cómo se llega a la declaratoria general.
Aquí va. Declaratoria general de inconstitucionalidad. La Corte ya resolvió un amparo en la cual determinó que la norma es inconstitucional. ¿Sale? Ya se pronunció en una ocasión y resolvió que la norma es inconstitucional. La misma Corte, por segunda ocasión, se vuelve a pronunciar sobre la inconstitucionalidad de la norma. Ya 2 veces la Corte resolvió que la norma es inconstitucional. ¿Qué va a pasar? ¿Listos? Bien. La Corte va a informarle al órgano que creó la norma declarada inconstitucional. ¿Sale? Y le va a dar un plazo de 90 días hábiles para que tome en cuenta el órgano legislativo y haga las modificaciones para que para que esa ley no sea inconstitucional. Si en el plazo de 90 días el órgano que creó la norma no lo hace, se va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad que se publica en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación. De llegar a ese punto, compañeros, esta norma tendrá efectos para todos. Así no hayan tenido nada que ver con la controversia. Sus efectos son generales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Preguntas? ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? Bien. Casos prácticos no ha habido ni uno solo. Porque este tipo de declaratoria se emitió en la Ley de Amparo del 2013. No hay ningún caso todavía que haya resuelto la Corte en declaratoria general de inconstitucionalidad. Todavía no lo hay. ¿Vale? Pudiese llegar a ver posiblemente. Pongamos un ejemplo hipotético. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la Corte ya se ha pronunciado que aquellas normas civiles que prohíben el matrimonio igualitario son inconstitucionales. ¿Sale? Ya 2 veces se ha pronunciado la Corte contra esas normas. Una en el estado de Hidalgo y otra en el estado de Oaxaca. Pongamos ese ejemplo. ¿Sale? En este caso, ya 2 veces se pronunció por la inconstitucionalidad de normas civiles que prohíben el matrimonio igualitario. Entonces, hago del conocimiento los órganos que emitieron la norma para que hagan la modificación y quiten esa restricción a matrimonios igualitarios. ¿No la hacen? Ok. No se preocupen. Emitirá su declaratoria general. Y si en Oaxaca la pareja A y B quieren contraer matrimonio igualitario, como ya hubo una declaratoria general, aunque el Código Civil lo prohíba, ellos ya podrán contraer matrimonio en virtud de esta declaratoria. ¿Más o menos quedó claro el ejemplo, compañeros? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. En cuestión de la 11ª época que va a entrar en vigor este año, bueno, que ya pasamos a la 11ª época, en cuestión de reiteración de tesis,
leí algo, digo, me gustaría que usted me lo despejara y porque no logro yo comprenderlo muy bien. Se supone que ahora los ministros van a votar y si hay 8 votos a favor, va a haber el criterio, porque no le puedo llamar, o va a haber la jurisprudencia, ¿es correcto? Ya tenemos inclusive 2 temas de jurisprudencia que voy a mencionar en los siguientes casos. En las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, mi estimado Rubén. Ahí le va. De acuerdo. Ahí va. Las controversias constitucionales se encuentran reguladas en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Y las acciones de inconstitucionalidad se encuentran contemplados en el artículo 105, fracción 2. ¿Sale? Ok, ahí le va. En estos casos, el órgano que inicia la controversia y la acción de constitucionalidad son órganos públicos, entes públicos, ¿eh? ¿Ok? O sea, no es un asunto que tenga que ver con particulares. En la controversia constitucional se plantea un tema de invasión competencial y en la acción de inconstitucionalidad la norma general se estima que es contraria a la Constitución. ¿Sale? ¿Quién conoce de estos mecanismos? Lo conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la resolución en estos casos es aprobada por 8 ministros, los efectos de esa resolución serán de carácter general para todos. Y cuando hablo de carácter general, me refiero que un solo criterio está conformando jurisprudencia y vincula a todos, aunque no hayan sido parte en esta litis. Ese sería el tema de este tipo de jurisprudencia, mi estimado Rubén. Un solo asunto crea este criterio general. Que ya es como mencionaba, ¿no? Ahora sí que es una norma erga omnes. Exactamente. Pero como me comenta, no es entre particulares, digamos, llegar a que los ministros hagan esa votación, solamente es en cuestión. Pero sus efectos sí vinculan a particulares, ¿eh? Así no hayan tenido nada que ver con la controversia, ¿eh? Muy bien. Quien lo va a promover, eso sí, Rubén, quien lo va a promover van a ser entes públicos en particular. Jamás podrán promoverlo particulares estos 2 tipos de medios de control de constitucionalidad. Bien. Y en este caso, un solo criterio, uno solo, aprobado por 8 ministros, crea jurisprudencia. ¿Sale? Un solo criterio. ¿Sale, abogados? Excelente, gracias. Muy bien. Ok. Yo sé que es un lenguaje un poco técnico, pero como abogados lo vamos a tener que practicar, compañeros. Es un tema que debemos de estudiar. Y bueno, por eso es muy importante que hablemos de la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Vamos bien, compañeros? Siguiente forma de crear jurisprudencia. Bueno, más que una forma de crear jurisprudencia, compañeros, la realidad es de que el órgano ha cambiado su criterio. Se llama la sustitución de jurisprudencia. Muy bien. Hay un dicho, es de sabios cambiar de opinión. Ya a veces los órganos jurisdiccionales, como dice Rubén, a veces pasar de una época a otra implica también un cambio en la forma en que el juez piensa. No es lo mismo cómo un juez veía una controversia hace 10 años a cómo se ve hoy, ya con el tema de los derechos humanos, con el tema de cuestiones que han sido más avanzadas en el tema de respeto a derechos humanos, que como se veía hace 10, 15 años. La cuestión cambia. Entonces, supongamos este criterio. Resulta que la Corte tenía un criterio jurisprudencial en la cual
interpretaba el artículo 133 de la Constitución. ¿Sale? Hablando de una jerarquía normativa. Para el año 2011, con el tema de derechos humanos, la Corte le da otro criterio a ese 133 y habla de un principio pro persona. En el tema de derechos humanos, la Corte dejó de ver el criterio que tenía con antelación sobre el 133 y ahora tiene un criterio distinto cuando se hace referencia al tema de los derechos humanos. Rubén, te escucho, por favor. Perdón, a eso es el conocido de control difuso al control de convencionalidad. Exactamente. Ok. Exactamente, Rubén. Pero atención, cambiar de criterio tampoco implica que está creando jurisprudencia, No la está creando, porque va a pasar por el mismo supuesto para su creación. Ya tenía yo 5 criterios que crearon jurisprudencia. Para el año 2021 he cambiado mi criterio. Para mí, este criterio que establecí con antelación ya no va a subsistir. Ok, ¿qué tengo que hacer? Abogados, voy a establecer mi nuevo criterio, voy a presentar los argumentos que tomo en consideración para dejar de observar este criterio, ¿sale? Y los voy a publicar en el semanario judicial de la Federación. Y entonces tendré que volver a pasar por los 5 criterios ininterrumpidos sin ninguno en contrario. Lo que ya está ocurriendo es que en el semanario judicial he establecido que este criterio que tenía con antelación ya no va a continuar siendo observado por este órgano jurisdiccional. Muy bien, compañeros. Ok, bien. Rafael Flores, te escucho, por favor. Profesor, una pregunta. ¿En qué momento interviene? Probablemente sea un tema un poquito separado de lo que nos estamos incluyendo ahorita, pero me nace la duda de la ¿cómo se llama? Supletoriedad. De la supletoriedad de la ley. ¿En qué momento interviene para una aplicación de jurisprudencia o una ley que tenga una semejanza con algún hecho? A ver, la jurisprudencia obliga a los órganos jurisdiccionales de oficio, Eso significaría, Rafael, que aunque usted no se lo requiriera, tendría que el órgano jurisdiccional que aplicar este criterio. Se supone, ¿no?, que tendría que hacerlo. Lo recomendable es que usted como abogado esté muy al pendiente y le pida al órgano jurisdiccional tome en cuenta la jurisprudencia. Por eso normalmente se va a soportar en estos criterios cuando elabora usted una demanda, porque le pide usted esa interpretación a los órganos jurisdiccionales a través de la jurisprudencia. La tendrían que hacer de oficio, pero también nosotros se la podemos solicitar. Y la autoridad tiene que entrar al análisis jurisprudencial. No solamente de la jurisprudencia nacional, sino como también, como nos comentó Rubén Velázquez, en ejercicio del control de convencionalidad difuso, argumentar la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Es obligatoria, vincula y por supuesto que obliga a los órganos jurisdiccionales. Queda claro, profesor. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Rubén, te escucho, por favor. Ya, una última, perdón a todos. Bueno, la jurisprudencia tiene su fundamento, porque ahora sí que todo debe de ir fundamentado, tiene fundamento en Constitución, en Ley de Amparo, pero a su expertise, ¿qué pasa
hay que estar a la sombra, digamos, del Poder Judicial, de que interprete una jurisprudencia con otra jurisprudencia. Digo, no tengo aquí mis apuntes, pero hay jurisprudencias que dicen, ok, ¿sabes qué? Observa la jurisprudencia 2001, ¿no? Entonces dices, ok, bueno, pero ¿en qué artículo, cómo fundamentas que lo vamos a interpretar con otra jurisprudencia, ¿no? Por así decirlo. Ahí tendría Rubén que estar muy atentos porque puede ser el tema de una contradicción de tesis, ¿eh? Puede ser el tema que usted requiere una contradicción de tesis. A lo mejor sí, o sea, evidentemente hay criterios que pueden ser discrepantes y por eso decimos, a veces sobreinterpretar tampoco es lo más correcto. Los tribunales colegiados a veces sobreinterpretan la norma y en lugar de dar seguridad jurídica, pues pueden generar esto que menciona Rubén. Por eso, a lo mejor el tema que usted tendría que requerir aquí, Rubén, si encuentra estos criterios discrepantes, es solicitar la contradicción de tesis para que le diga a las salas de la corte o los plenos de circuito cuál criterio va a prevalecer. Y sí, totalmente comparto su duda, ¿no? La cuestión de que a veces existen discrepancias entre los propios criterios jurisprudenciales. ¿Cuál aplico? Si se interpreta una jurisprudencia con otra jurisprudencia. Y bueno, entonces podrá ser un tema de contradicción, mi estimado Rubén. De acuerdo. Gracias, perdón, mi última intervención. Gracias. No, intervenga todo lo que sea necesario, compañero. Para eso estamos, ¿vale? Gracias. Muy bien. ¿Se entendió, compañeros? Ok, bueno, argumentenlo, analícenlo, compañeros. Yo sé que es un tema que va a llevar su rato de estudio, pero bueno, hagamos ese ejercicio, compañeros. Muy bien. Aldo Ñañez, te escucho, por favor. En el caso de la jurisprudencia, Lic, eso abarca en todas las situaciones de derecho civil, derecho penal. ¿Podemos encontrar jurisprudencia en su totalidad? Bueno, no toda la norma es interpretada a través de jurisprudencia, ¿eh? No toda. Pero como nos dice Rubén, métase usted al Semanario Judicial de la Federación y se lo va a clasificar por épocas, se lo va a clasificar por materia, se lo va a clasificar también inclusive por los órganos jurisdiccionales que la emiten. Entonces, ahí es cuando usted puede encontrar pues toda esta situación. También como abogados, compañeros, tampoco copiemos y peguemos jurisprudencia para llenar demandas, ¿eh? No, hay que hacer un ejercicio argumentativo, un ejercicio de interpretación, porque eso de copiar y pegar sin analizarla, ¿cuántas veces me he encontrado que son, como dice Rubén, en mi propia demanda presento criterios jurisprudenciales discrepantes, porque agarro, pongo mi buscador y encuentro algo que ni siquiera lo leo bien, agarro y lo pego, pero lleno páginas, compañeros. No, hay que hacer un análisis, hay que hacer una interpretación de los criterios, por supuesto. Pero entonces sí, tenemos de todas las materias, mi estimado, hay que buscarlos y el semanario judicial se encuentra muy bien estructurado en este tema de cómo localizamos nosotros la jurisprudencia. Ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Bien, compañeros, llegando a otro punto de esta exposición, señalamos los principios generales del derecho, que también eso fue un tema antes de la conclusión de esta unidad. Compañeros, lo señalamos, son fuentes formales del derecho, devienen del derecho natural, lo encontramos fundamentado en la propia Constitución en su artículo 14, y bueno, ya sea que se encuentren de forma expresa señalados en la ley o que sean tácitos y requieran su interpretación, su argumentación jurídica. Compañeros, les reitero que hay un tema en particular que yo les recomendaría estudiar en este inicio de su licenciatura. Si queremos conocer los antecedentes de algunas instituciones y queremos conocer de principios generales del derecho, tenemos que remitirnos al derecho romano. Revisen derecho romano, por favor. Hagan ejercicios de análisis sobre derecho romano. Tengo por ahí unos 2 videitos sobre derecho romano, si no más recuerdo, analizo la parte histórica de Roma, analizo la parte de familia y analizo la parte de derechos reales. ¿Sale? Con todo gusto, al final se los comparto, pues si quieren, para que hagan un estudio sobre esta parte histórica de Roma. Y además, compañeros, posiblemente nos quedemos con muchas dudas al concluir la sesión.
Tengo un canal de YouTube que me gusta mantener toda esta información actualizada. Y si ustedes quieren seguirme, solamente le van a colocar en YouTube abogado Héctor Martínez Sandoval. Y van a encontrar pues distintas materias, distintos criterios que compartimos para ustedes y que, bueno, en algún momento pues pueda servirles como un tema de retroalimentación, ¿sale? Porque estoy de acuerdo que muchos temas a lo mejor dice, bueno, me quedé confundido, a lo mejor ya con un poco de descanso, con un análisis ya más de fondo, ya puedo comprender mejor los temas. A veces la repetición pues hace al maestro, ¿no? Entonces, en este caso, posiblemente hoy tenga muchas dudas, vamos a repetir el ejercicio. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Perfecto. Abogados, estas son las famosas fuentes del...